Buenas noches. Para este video de la materia de propaganda y opinión pública, ¿verdad? Tendremos como tema principal el tema de la propaganda, expuesto anteriormente en la actividad pasada. La propaganda es aquel medio, ¿verdad?, que busca influenciar, persuadir de o promocionar algún tipo de ideología. No debe confundirse con la publicidad, ya que, bueno, la publicidad lo que intenta vendernos básicamente es un producto o un servicio, mientras que la propaganda nos da a entender, ¿verdad? O nos incita a tratar de comprender estos fenómenos culturales. ¿Sí? Debemos tener en cuenta que la propaganda es usada en el ámbito político y la publicidad en el ámbito más que todo económico. La propaganda tiene pues muchísimos años alrededor de nosotros y ha tenido una influencia, Dios mío, inimaginable. Conste, han pasado los años. Esto se debe a que con la propaganda se pueden mover a las masas, ¿sí? Las propagandas, como no tratan de vender un producto, no están divididas netamente por un sector económico. Esto dicta que una persona de una clase alta puede tener el mismo pensamiento ideológico que una persona de la clase baja, ¿sí? Y en este ámbito, la propaganda no se mide por un estatus social, ¿sí? Eh, sino por un estatus ideológico, ¿sí? Las personas que apoyen al mismo, por ejemplo, si hablamos de política, partido, se sentirán identificadas con un tipo de propaganda o atacadas por un tipo de propaganda. Mientras que la propaganda religiosa, ¿verdad? Puede afectar a una religión, ¿verdad? Así como puede favorecer. Por los siglos de los siglos hemos tenido propaganda, ya bien sea política o religiosa. En el tema de la propaganda política, una de las más famosas se dio a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos necesitaba aliados, ¿verdad?, para combatir las fuerzas enemigas. El tipo de propaganda que se usó en ese entonces venía en forma de pósters y tenía al que se conoce como padrino o coronel Sam, ¿verdad? Que es el señor de pelo blanco con el sombrero, indicándole a las personas que las necesitaban. Esto creaba en la persona un sentido de pertenencia sobre su país y se sentía querido o necesitado por este señor o este medio, en el cual pues las personas se dirigían y prestaban servicio militar para servir, ¿sí?, en la guerra como tal. Luego tenemos la parte de la propaganda religiosa, donde siempre, lo que pasa es que en el caso de la propaganda religiosa, no hay una variación tan drástica porque normalmente siempre van enfocadas a la misma persona que viene siendo Dios. Pero en religiones como lo pueden ser la cristiana, ¿verdad?, que no va de la misma mano de la católica, tienen propagandas totalmente diferentes, ya que en la religión católica apoyan a las imágenes, ya bien sea la Virgen María, ¿verdad?, mientras que en la religión cristiana y derivados no apoyan esta clase de adoraciones, si se les puede llamar de ese modo, o este tipo de cultos. Hoy en día la propaganda es sumamente importante debido a que tenemos medios como lo que es el internet y las redes sociales como focos para esparcir toda la información que se necesita acerca. Las campañas políticas, de hecho, han migrado de ser netamente televisivas a la plataforma digital, realizando no solo pancartas o pósters o flyers, como se les puede denominar en internet, sino también con encuestas y tienen una comunicación más personal con las personas a las cuales es su público meta, si así se les quiere denominar. Luego vamos a pasar a lo que vienen siendo los tipos de propaganda, porque la propaganda se puede clasificar, ya bien sea en propaganda política, la cual tiene como finalidad reforzar, persuadir o cambiar a la persona de un bando político, ¿sí? En este tipo de propaganda es usado bastante la persuasión y tratan de exponer en estas propagandas cuáles son los beneficios que va a obtener la persona mediante esta ideología. Luego tenemos la propaganda religiosa. Este tipo de propaganda se centra en los mensajes que tiene esa religión para la persona. Y no solo cómo puede transformar su vida, sino cómo ha cambiado la vida de otras
personas. Un medio de propaganda religioso muy famoso es la bien conocida Atalaya, esta pequeña revista o semanario, ¿sí? Se ha repartido por los, si mal no recuerdo, son las personas que son testigos de Jehová. En este pequeño semanario tienen muchos mensajes en forma de propaganda de cuáles son los beneficios que se tienen al pertenecer a esta religión. Esto no es tomado como publicidad porque no te están vendiendo un producto, en ningún momento te están solicitando ningún tipo de pago para tu pertenecer a esta religión. Pero sí te están suplantando o dando a conocer cuáles son los beneficios que puedes adquirir al pertenecer a este tipo de ideología. Después de todo, la propaganda religiosa y la propaganda política no están muy alejadas de su intención principal, que es mover y unir a las masas. Luego tenemos la propaganda blanca, la cual se enfoca más que todo a resaltar los puntos positivos de una ideología o una religión, ¿sí? O un movimiento, si se le quiere llamar. Imaginemos que estamos abogando por los derechos humanos, podemos hacer propagandas referentes a por qué abogar por estos derechos que estamos solicitando puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. También tenemos el tipo de propaganda negra, ¿verdad? La propaganda negra es aquella que busca desvirtualizar o manchar la reputación e imagen, bueno, de pues, dicho objeto que está en la propaganda, ya sea una religión, ¿sí? Un movimiento o una política, ¿verdad? Normalmente esta clase de propagandas suelen ser dañinas porque terminan creando peleas o refutas entre los seguidores de estas ideologías o de estas políticas. Pero gobiernos a menudo en sus campañas tratan de utilizar ciertos tipos de propagandas negras para poder desventajar, ¿sí?, a su competencia. A su vez que utilizan la propaganda blanca para elevar su número de seguidores, también utilizan la propaganda negra para tratar de hacer entender, hacer las comillas, o de reflexionar a las personas a las cuales se dirige esta propaganda que están eligiendo el bando incorrecto de un partido. En el caso de la iglesia es poco habitual que la iglesia, en este punto hablando de una ideología religiosa, trate mediante la propaganda, claro está, desvirtualizar o denigrar otras religiones. Sin embargo, adentro de estas mismas tienen prácticas para hacerle entender a las personas que están, ya bien sea en la religión correcta o que la religión de la que vienen o la religión a la cual hacen referencia no posee las mismas ventajas y características y por ende esta religión está totalmente errada, ¿sí? En el caso de los movimientos, cuando se utiliza la propaganda negra, es un poco complicado porque se podría ver como lo que se conoce como jugar sucio, ya que no estás demostrando, ¿verdad?, empíricamente qué es lo que tienes tú para ofrecer, sino vas a desventajar a tu oponente o a aquella acción que pueda representar un bien para que pues no salga a la luz, no tenga la aceptación deseada o la cantidad de personas estipulada para su ejecución. Podemos ver un caso muy recurrente en el día de hoy y es la lucha contra la legalización del aborto. Esta contiene propaganda, ¿sí? La propaganda se divide entre las feministas y las personas que son pro aborto. También está el bando de las personas que son pro vida. ¿Por qué se dividen las dos primeras? Bueno, porque las personas que son feministas defienden ciertos derechos que las pro aborto pues no lo toman en cuenta. Y de este modo no se genera un solo bando. Sin embargo, la mayoría de las personas que apoyan al feminismo están a favor del aborto. En otra materia, las personas que son pro vida, así se le denomina a las personas que están en contra del aborto, buscan siempre la manera de utilizar propaganda negra para desinformar y desvirtualizar lo que el aborto puede suceder, mientras que la propaganda que utiliza la comunidad pro aborto, desde un punto de vista personal, siempre se ha visto más al enfoque de la propaganda blanca, ya que ellos solo se encargan de mostrar cuáles son las ventajas
tanto para la persona como socialmente, que puede representar tener la elección de decidir o no decidir traer una persona a este mundo. Este ha sido mi video referente a la propaganda. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias.